Hermano, lo de hoy es una locura con esta historia que huele a gasolina, metal y gloria. Esto no va de postureo ni de coches de revista. Esto va de un nombre que, cuando lo oyes, sabes que hay respeto. Un nombre que hizo temblar a Europa y puso a Japón en el mapa de los grandes del motor. Hoy te voy a hablar del Nissan Skyline GT-R, la bestia que cambió las reglas del juego. No estamos hablando de un coche cualquiera. Estamos hablando de ingeniería pura, precisión japonesa con alma de calle. Un monstruo que nació del deseo de humillar a gigantes y que terminó convirtiéndose en leyenda. Pero antes de llegar al mítico R34, hay que entender de dónde viene toda esta locura. Porque el Skyline no se inventó en un laboratorio. Se forjó a base de carreras, de errores y de victorias sudadas. Retrocedamos a los años 50, cuando Prince Motor Company todavía no era Nissan. Eran unos locos que soñaban con competir contra los europeos. Tenían sed de velocidad, y crearon un sedán elegante llamado Skyline. No era ningún demonio del asfalto, pero tenía algo, un espíritu competitivo. Y eso, hermano, es lo que diferencia a los coches con alma de los que solo tienen chapa. Cuando Nissan absorbió a Prince en el 66, la historia cambió para siempre. Japón estaba creciendo, la economía subía y las calles pedían máquinas más potentes. Fue entonces cuando apareció el primer GT-R, el Skyline 2000 GT-R de 1969. Montaba un motor S20, un 6 en línea con 160 caballos y una melodía que enamoraba a cualquiera que amara el sonido de un buen bloque. Ese coche era una declaración de guerra a todos los que pensaban que los japos solo hacían utilitarios. El primer GT-R empezó como un sedán, pero cuando lanzaron la versión Coupe, todo cambió. Ganó más de 50 carreras en solo un par de años. La peña empezó a respetar el nombre GT-R. No era solo potencia, era equilibrio, precisión y una obsesión por cada tornillo. Y ahí nació la semilla de lo que más tarde sería conocido como el Godzilla del asfalto. Pero como todo en la vida, las leyendas también descansan. En los 70 el GT-R desapareció. Japón entraba en crisis petrolera y la prioridad ya no era correr, sino ahorrar combustible. Durante casi 16 años, el nombre GT-R se quedó dormido, pero nunca muerto. Y mientras el mundo se llenaba de deportivos europeos, en Japón había ingenieros soñando con traer de vuelta la bestia. Y vaya si lo hicieron. En 1989, el rugido volvió. El R32 GT-R no solo revivió una saga, la redefinió. Era un misil tecnológico, con tracción total Actesa ETS, dirección trasera ICAS, y un corazón que hoy sigue siendo leyenda, el motor RB26 de ETT, un 6 en línea 2.6 litros biturbo. 280 caballos en ficha, pero ya sabes cómo van los japos con eso de la potencia oficial, los bancos decían otra cosa. Ese bloque era una joya, hermano. Hierro japonés con alma de titanio. Aguantaba preparaciones que otros motores ni soñaban. Y fue tal su precisión que muchos pilotos lo llamaban el reloj atómico del asfalto. Con el R32, Nissan no solo volvió a las carreras, las dominó. En el campeonato JTC de Japón, el R32 arrasó. 29 victorias consecutivas. Sin rival. Por eso le llamaron Godzilla, porque parecía un monstruo que nadie podía detener. Pero lo mejor del R32 no era solo su potencia. Era cómo la entregaba. Tenía una forma de empujar que te pegaba al asiento y no te soltaba. El sistema de tracción era una obra maestra. Sabía cuando cada rueda necesitaba potencia. No era magia, era ingeniería. En curva, el coche parecía leer la carretera. Y eso, hermano, en los 90, era ciencia ficción. Nissan había creado una máquina adelantada a su tiempo. Pero los ingenieros no se conformaban. Querían hacerlo aún más fino, más estable, más rápido. Así que 3 años después, llegó el R33. El R33 GT-R, lanzado en 1995, heredó el alma del R32 pero con un cuerpo más grande, más musculoso. Algunos puristas al principio lo miraron raro, decían que era pesado, que no tenía la agresividad del 32. Pero bastaba sentarte al volante para entender que no era un paso atrás, sino una evolución. Seguía montando el RB26 de ETT, pero mejorado. Más refinado, con mejor refrigeración, un turbo más suave y una entrega de par más progresiva.
La tracción total se perfeccionó, y el coche era más equilibrado que nunca. En autopista, el R33 era un avión. Podía rozar los 270 km por hora sin despeinarse. Y lo más loco, hermano, es que este coche fue el primero en romper la barrera del respeto en Nürburgring. Conduciéndolo, Toshio Suzuki marcó un tiempo de 7 minutos 59 segundos, siendo el primer coche de producción japonés en bajar de los 8 minutos. Un récord que hizo que los europeos se llevaran las manos a la cabeza. Ese fue el momento en que el mundo entendió que el GTR no era una anécdota japonesa, era un símbolo de ingeniería pura. Y lo mejor es que todo eso venía sin florituras. Sin cuero de lujo ni postureo. Solo acero, turbos y cerebro. Pero lo que más enamoraba del R33 era su comportamiento. No hacía falta ser piloto para notarlo. Entrabas en curva, acelerabas a fondo y el coche se agarraba como si tuviera uñas. Tenía carácter, pero también nobleza. Era un coche que te respetaba si tú lo respetabas a él. Y en la calle, eso se siente, hermano. Porque un coche con alma te enseña a conducirlo, no a domarlo. Y aquí estamos, con el R33 dominando circuitos y autopistas, demostrando que Japón ya no imitaba a nadie, sino que marcaba el ritmo. Pero lo que nadie sabía es que los ingenieros de Nissan ya estaban preparando algo que iba a dejar al mundo sin palabras. Una máquina que mezclaría la brutalidad del R32 con la elegancia del R33. Y eso, hermano, será lo que te cuente en la siguiente parte. Pero antes, déjame decirte algo. Si te flipa la historia del Skyline tanto como a mí, suscríbete y deja un like, porque lo que viene después es el capítulo más bestia de todos, el nacimiento del R34, el momento en que la leyenda se volvió inmortal. Cuando llegó 1999, el mundo ya sabía quién era Godzilla. Pero lo que nadie esperaba era que Nissan se sacara de la manga una evolución tan brutal como el R34 GTR. Ese coche no era solo una mejora, era una declaración de intenciones. Un golpe sobre la mesa. El momento en el que Japón dijo, ahora mandamos nosotros. El R34 se presentó con una mezcla perfecta entre tecnología y actitud. Más corto que el R33, más agresivo en diseño, más equilibrado en peso y aerodinámica. Era como si hubiesen comprimido toda la experiencia del R32 y R33 en una cápsula de pura precisión. Desde el primer vistazo sabías que no estabas ante un coche normal. Era bajo, ancho, con una presencia que imponía. No necesitaba rugir para imponer respeto. Debajo del capó, seguía el mítico RB26 de ETT, el 6 en línea biturbo de 2.6 litros. Pero no era el mismo motor que en el R32. Aquí estaba afinado al milímetro. El bloque aguantaba más presión, los turbos respondían más rápido, y la electrónica era más lista. Oficialmente seguía con 280 caballos, porque el acuerdo de caballeros japonés lo limitaba. Pero en realidad, este bicho sacaba más de 330 caballos reales, y con una reprogramación sencilla te ibas a los 500 sin despeinarlo. Y eso, hermano, era una locura para finales de los 90. Mientras otros coches europeos costaban el triple, este japonés ofrecía la misma o más potencia, con una fiabilidad que asustaba. Era un coche que podías llevar al límite, día tras día, y seguía pidiendo guerra. La tracción Attesa ETS Pro se mejoró. Ahora no solo distribuía potencia entre los ejes, sino también entre las ruedas traseras de forma más inteligente. Eso le daba un comportamiento perfecto tanto en curvas lentas como en rectas infinitas. Y el sistema SuperICAS de dirección trasera hacía que el coche se sintiera más ágil que nunca. En ciudad parecía pequeño, en autopista parecía infinito. Pero si había algo que definía al R34, era su cerebro, el multifunción display, una pantalla digital en el salpicadero que mostraba todo lo que pasaba bajo el capó. Presión del turbo, temperatura del aceite, carga del motor, todo en tiempo real. En 1999, eso era de otro planeta. Ningún coche de calle tenía esa información al alcance del conductor. Era como llevar un ordenador de carreras integrado. El diseño, brutal. Faros cuadrados, postura agresiva, líneas tensas y ese alerón trasero que no era solo decoración. Todo tenía función. Aerodinámica pura. Cada ángulo estaba pensado para cortar el aire como un bisturí. Y cuando arrancabas, el sonido del RB26 era una sinfonía metálica.
No era escandaloso, era elegante. Pero cada cambio de marcha te recordaba que estabas conduciendo una máquina diseñada para ganar. Y vaya si ganaba. El R34 fue el último GTR puro antes de la era moderna. Participó en campeonatos como el JGTC, Japan Grand Touring Championship, y siguió arrasando. Pero su impacto más grande fue en la calle. Era un coche que se convirtió en sueño y símbolo a la vez. Cada chaval que amaba los coches sabía lo que significaban esas tres letras, GTR. El GTR V-Spec, por ejemplo, era la versión más orientada al circuito. Suspensión más dura, diferenciales activos y un control de tracción más agresivo. La V-Spec 2, lanzada en 2000, refinó aún más el concepto, con frenos Brembo mejorados y un capó de fibra de carbono que la hacía más ligera y más seria. Luego estaba la M-Spec, que apostaba por el confort sin perder la garra. Suspensiones más suaves, climatizador avanzado, cuero interior, pero con el mismo corazón que latía bajo el capó de los V-Spec. Porque el R34 no era solo un coche de carreras, era una obra de ingeniería que podía comportarse como un gentleman o como un demonio, dependiendo de tu pie derecho. Y después, hermano, llegó el Z-Tune. El santo grial. La versión que separa a los fanáticos de los creyentes. Solo se hicieron 19 unidades, todas construidas a mano por Nismo, la división de competición de Nissan. Cada coche fue desmontado por completo y reconstruido con componentes de competición. Motor, sí, subido a 2.8 litros, con 500 caballos oficiales, aunque los rumores dicen que pasaban los 550. Refuerzos de chasis, frenos de titanio, piezas de carbono y una precisión quirúrgica. Era el GTR definitivo. Capaz de alcanzar los 320 km por hora, acelerar de 0 a 100 en 3,8 segundos, y hacerlo con una elegancia brutal. El Z-Tune no era solo un coche, era una obra maestra, un homenaje a todo lo que el Skyline había sido durante décadas. Cada unidad costaba una fortuna, pero cada tornillo valía lo que pesaba en oro. Y eso, colega, marcó el final de una era. El R34 fue el último Skyline GTR antes de que Nissan separara los nombres. El siguiente modelo, el R35, ya no sería un Skyline. Sería otra historia, otro concepto. Más rápido, sí, más moderno, pero no con el mismo alma. El R34 fue el último con el corazón mecánico, el último en el que podía sentir cada vibración del motor como si fuera un pulso propio. La velocidad punta del R34, dependiendo de la versión, rondaba los 280 km por hora limitados electrónicamente, pero sin limitador, fácilmente pasaba los 300 km por hora. Y con las preparaciones adecuadas, algunos llegaban a los 350 km por hora reales. Eso, hermano, en un coche de finales de los 90, era una locura. Pero más allá de los números, lo que convirtió al R34 en leyenda fue su equilibrio. No era solo rápido en línea recta, era ágil, preciso, humano. Te conectaba con la carretera. Y eso no lo consigues con electrónica ni con caballos. Eso lo consigues con alma. Y el R34 tenía de sobra. Cada persona que lo ha conducido lo dice, no es solo un coche, es una experiencia. La dirección transmite, el turbo sopla justo cuando debe, el cambio te pide respeto, y cuando lo haces bien, te lo devuelve multiplicado. Era un coche que premiaba la habilidad, no solo el dinero. Por eso hoy, más de 20 años después, sigue siendo un objeto de deseo. No hay otro igual. Y si ves uno rodando por la calle, da igual el país o el idioma, todos piensan lo mismo, ese coche es especial. Y si estás escuchando esto, hermano, ya lo sabes. Esto no va solo de caballos ni de turbos. Va de historia, de pasión, de respeto por el arte de conducir. El Skyline GTR R34 fue el cierre perfecto de una era dorada. Y aunque hoy haya coches más rápidos, más eléctricos o más modernos, ninguno ha logrado transmitir lo que ese coche transmite. Así que si te ha molado esta historia, suscríbete, deja tu like y comparte esto con los colegas del asfalto. Porque las leyendas no se olvidan, se mantienen vivas en cada conversación, en cada rugido, en cada curva. Y recuerda, hermano, no se trata de ir rápido, se trata de sentirlo. Y pocos coches en la historia han sabido hacerlo como lo hizo el Skyline GTR.